Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, este ciclo especial de pandemia. Vamos a charlar ahora con Romina Gallá, que es especialista en comercio internacional y economía del conocimiento. Romina, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Romina, recordemos, para quienes nos están viendo, a qué se llama economía del conocimiento y qué relación tiene con el comercio internacional. Bueno, la economía del conocimiento reúne a todas aquellas actividades que requieren tecnología o capital humano para usar esa tecnología. Es un sector súper amplio en el cual hay sectores como por ejemplo software, servicios profesionales, biotecnología, nanotecnología, audiovisuales, o sea, es un sector realmente muy amplio. Y con respecto a qué tiene que ver con el comercio internacional, son todas actividades que se comercian internacionalmente y muchas de ellas se pueden comerciar internacionalmente con mucha facilidad, porque sobre todo lo que son servicios se pueden comerciar a través de Internet. Entonces, digamos, es un rubro que ha crecido muchísimo en el comercio internacional en las últimas décadas, en todo el mundo y en Argentina también. Y en el caso de Argentina, lo que son los servicios basados en el conocimiento es uno de los principales complejos exportadores, después del oleaginoso del cerealero, y ahí peleando según el año el tercer puesto con el sector automotor. Ujú. ¿Qué países han aprovechado mejor las condiciones, digamos, del mundo actual para el desarrollo de la economía del conocimiento? ¿Y quiénes lo aprovecharon mejor aún en pandemia, que pareciera que la virtualidad fue como una oportunidad también? Bueno, todo lo que son sobre todo la parte de servicios basados en el conocimiento, es un mundo que está dominado, digamos, por las economías de mayores niveles de desarrollo. Y ahí se destacan muchos países, sí, hay algunos casos interesantes, como puede ser el caso de Irlanda o de Israel, pero también es un mundo en el cual le va muy bien a muchos países en desarrollo. Y acá tenemos como tres grupos, están por un lado los de Europa del Este, que son los que exportan servicios de mayor sofisticación, que se orientan principalmente al mercado europeo, ¿sí? Y ahí tienen como alto capital humano, muy buen manejo de idiomas, ¿sí? Y se especializan en servicios de software y servicios profesionales, ¿sí? Países como República Checa, como Polonia, Rumania, son algunos de estos países. Un segundo grupo son los asiáticos, en los cuales compiten principalmente por precio, ¿sí? Aunque en algunos casos, por ejemplo, India es uno de los principales exportadores de servicios de informática del mundo, tiene muy buenos ingenieros a costos muy competitivos, pero también hay otros países como por ejemplo Filipinas que compiten justamente en segmentos de menor sofisticación, pero muy baratos, ¿sí? Ujú. Esos venden servicios, o sea, muchos servicios a Estados Unidos, por ejemplo, pero tienen la desventaja del uso horario. Entonces, ahí venden por ahí algunos servicios que requieren cobertura 24 horas, como puede ser algún servicio técnico, por ejemplo. Y en el tercer grupo tenemos a los latinoamericanos, que ahí son más caros que los asiáticos, más baratos que los europeos, también están en un nivel en general intermedio de sofisticación, pero también es bastante heterogéneo entre la región. Hay algunos países como Uruguay, por ejemplo, que tienen muy buena calidad, pero es más caro, ¿sí? Argentina es más barato que Uruguay, tiene muy buena calidad también de capital humano. Chile, sí, Colombia está creciendo muy rápido, Costa Rica, en términos per cápita es líder en la región, ¿sí? Y después hay otros que vienen tal vez un poco más rezagados, pero ganando territorio, y que por ahí están más especializados en lo que es precio por ahora, como puede ser el caso de Perú o algunos otros países de Centroamérica. Ujú. En el caso de quiénes lo aprovecharon mejor en la pandemia, bueno, en términos de sectores, todo lo que es software, servicios de informática, fueron sectores que ya venían siendo muy dinámicos y la pandemia les dio un impulso adicional porque generó que todos los sectores tuvieran que reconvertirse o que tuvieran que por lo menos acelerar su transformación digital. Entonces hay mucho más teletrabajo en todo el mundo, entonces esto dio, por ejemplo, para todas las empresas de seguridad informática. ¿Sí? O sea, Ujú. que el hecho de que la gente trabajara en la casa implicaba que, o sea, usen sistemas hogareños mucho más vulnerables, entonces que hubiera que hacer más inversión ahí. Si esto te hablo a nivel mundial, ¿no? Fue un sector mucho más dinámico, incluso en Argentina, si uno mira, los datos están hasta el tercer trimestre por ahora, pero servicios informáticos es uno de los sectores que creó más empleo, mientras todo el empleo en la economía caía, es un sector que siguió creciendo, y dentro de la economía del conocimiento es el único que siguió creciendo también en este periodo. Son como Ujú. los grandes ganadores. A nivel de países,
Argentina venía muy bien en los últimos años y se empezó a quedar un poco atrás, en gran medida por cuestiones de políticas, y mientras todo el mundo está incentivando estos sectores, en Argentina han adoptado algunas medidas que son bastante malas para el sector, en particular, por ejemplo, el cepo cambiario. Ujú. Entonces, esto ha sido un gran desincentivo para el sector, y bueno, esto hace que vayamos perdiendo protagonismo y que otros países como Chile o como Uruguay, como Colombia, se empiecen a volver más atractivos para las inversiones. Ujú. Ya entrando en Argentina, vos mencionabas algunas de las condiciones macroeconómicas Mm, como el cepo, pero también en los últimos años, en los últimos meses, te diría, eh, tuvimos algunos otros episodios, ¿no? Como mm, la ley de teletrabajo, como de alguna manera, persecución a las sociedades digitales, a las nuevas formas jurídicas, ¿no? Las mm, famosas SAS, o sociedades por sí. acciones simplificadas, y luego la suspensión primero y la demora después de la sanción de la Ley de Economía y Conocimiento. Esos elementos y algunos otros que por ahí me estoy olvidando, ¿cómo jugaron o juegan en el desarrollo o no de la economía de conocimiento en Argentina? Bueno, realmente todo esto de cambio en el marco regulatorio, cambio para mal justamente, ha sido un gran problema. Es un problema cuando uno lo piensa solo en Argentina, pero también esto no hay que mirarlo solo como si fuéramos el único país del mundo. Hay que tener en cuenta que todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría de todos esos países que te mencioné antes, y muchos otros, están adoptando políticas o ya cuentan con políticas de estímulo a estos sectores. Y son sectores donde es muy fácil relocalizar una inversión. Incluso a veces no hace falta relocalizar nada, simplemente es constituir una sociedad en otro país y seguir empleando a la gente en Argentina o en otros lugares. Entonces, desincentivar a estos sectores es realmente perder una oportunidad muy grande, y sobre todo en un sector donde Argentina es competitivo por ahora, es competitivo, digo por ahora porque todo este marco regulatorio juega en contra. Por ejemplo, el caso de la Ley de Economía del Conocimiento. Había cierto consenso en que, no, gran consenso en todo el espectro político, de que la ley de software había tenido resultados satisfactorios y que valía la pena hacer algo similar para toda la economía del conocimiento. Se aprobó la ley en el 2009, con apoyo de todos los partidos políticos, había tenido solo 2 votos en contra en diputados, unanimidad en el Senado. Cuando la ley tiene que entrar en vigor, se suspende. Un montón de tiempo de incertidumbre, pandemia de por medio, pero la pandemia no es una excusa, digamos, para esto, y se termina aprobando una ley que es mucho menos beneficiosa para las empresas que la anterior. Entonces, en primer lugar, la incertidumbre, todo un año sin saber cuál va a ser el marco regulatorio, ¿sí? Y con beneficios que castigan a las mayores empresas, y que son las que generan más empleo y las que generan más exportaciones. Entonces, eso claramente es un desincentivo muy importante. También la ley de teletrabajo, que no motiva a las empresas a que tengan gente trabajando en sus casas, que es algo muy común en estos sectores, y que es algo elegido tanto por empleados como por empleadores, porque le conviene a todo el mundo. Bueno, este marco regulatorio hace que no sea conveniente. Lo mismo con las AS, que frena a los pequeños emprendimientos. Entonces, toda esta combinación es anti-economía del conocimiento. También, o sea, muchas de estas medidas, o sea, las SAS no perjudican solo estos sectores, ¿no? Lo de las SAS, sino también a otros. Pero en particular, esto era un sector donde era muy utilizado. Entonces, esto hace que, o sea, invita a las empresas a invertir en otros países donde el ambiente es mucho más amigable para este tipo de negocios. Y en la región estamos llenos de ejemplos. Ujú. Argentina es un país grande con muchas provincias, con muchas regiones. Hay algunos lugares que estén como más enfocados en desarrollar su economía del conocimiento, dado que es una oportunidad, porque en realidad no importa dónde estén las personas, lo que importa es que estén preparadas, que tengan justamente ese conocimiento y que puedan explotarlo. Sí, claramente los sectores de la economía del conocimiento tienen la ventaja de poder ser federales, ¿sí? O sea, solamente se necesitan los recursos humanos y la conectividad, básicamente. Ujú. Entonces, se pueden prestar desde cualquier lugar del país donde estén dadas esas condiciones, y en Argentina hay muchos lugares. En Argentina hay más de 30 clústeres de la economía del conocimiento. Los más importantes están bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, en Rosario, pero también en otras localidades como Tandil, Mar del Plata, Mendoza. Mendoza es uno
de las provincias donde más ha crecido. En el interior de Córdoba, por ejemplo, en Villa María, en San Francisco, hay en Junín, provincia de Buenos Aires, en Resistencia, no me quiero olvidar, son un montón, pero digamos, ahí en todo el país tenemos ejemplos. Entonces, no apoyar a este sector, o más que no apoyar, ponerle palos en la rueda, realmente implica que no, digamos, perder o generar menos empleos de calidad, desarrollo regional y menos exportación. O sea, no es inteligente por ningún lado. En la Argentina la presión impositiva es muy alta, pero ¿qué pasa en la economía del conocimiento con los impuestos? Bueno, en la economía del conocimiento, igual que en el resto de la economía, ¿no? La carga impositiva es muy alta. En algunos casos, o sea, una de las particularidades que tiene este sector es que para todo lo que son servicios que se prestan desde Argentina y se consumen al exterior, o sea, se prestan básicamente a través de Internet, en muchos casos hay doble imposición, porque se pagan impuestos en Argentina y a la vez se sufren retenciones general de impuesto a las ganancias, pero en algunos países como Brasil de otros impuestos también, en el destino. Entonces eso hace que la carga impositiva sea muy alta. Para evitar este problema hay acuerdos para evitar la doble imposición. Argentina tiene muy pocos acuerdos, ¿sí? Entonces también sería prioritario negociar acuerdos que permitan, hay, o sea, distintos mecanismos para evitarlo, pero si uno paga impuestos en un país, que no tenga que volver a pagar en Argentina. ¿Sí? Entonces eso también es prioritario porque sobre todo teniendo en cuenta la carga impositiva que tienen en Argentina y que la Ley de Economía del Conocimiento original o sea, bajaba mucho la carga tributaria, la nueva versión la baja mucho menos, sobre todo para lo que son empresas medianas y grandes, y estas alícuotas son muchísimo más altas que las que tienen otros países de la región y del resto del mundo. Entonces, esto en definitiva termina haciendo que las empresas se radiquen en otros lugares, al menos en los papeles, para pagar menos impuestos. Entonces, por querer recaudar más, se termina recaudando mucho menos. Un breve párrafo, Romina, sobre la relevancia de la educación para el desarrollo de este sector. Bueno, la educación es fundamental, son sectores intensivos en conocimiento, entonces requieren justamente capital humano, se necesita capital humano formado, actualizado, que un gran problema es que en muchos sectores esto queda obsoleto enseguida y si el sistema educativo no avanza al mismo ritmo, los conocimientos que se adquieren ya no son relevantes, se requieren idiomas también. Si es Argentina, está muy bien posicionada en la región en términos de idiomas y también en términos de calidad de capital humano, pero nuevamente viene perdiendo, o sea, la ventaja que tenía se está achicando porque otros países están haciendo inversiones mucho más importantes en temas de educación también. Muchas gracias, Romina. Oh, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos aquí en TMT Conversaciones con Romina Gallá, especialista en comercio internacional y economía del conocimiento. Ya volvemos. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Manuel García, que es presidente de Cadicine, Cámara de Distribuidores Independientes de Cine. Manuel, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Manuel, ¿qué papel desempeña el distribuidor en el cine y qué particularidades tiene el distribuidor independiente? Bueno, a ver, la verdad es que es una figura medio secreta, vamos a decirlo así, para el espectador o la gente común. Hay como dos actores del cine que son bien conocidos. Uno es por un lado la exhibición, o sea, las salas donde van a ver películas, o eventualmente las pantallas si querés ampliarlo a otras formas de exhibición. Y los que producen cine, o sea, el productor, el director, los actores, actrices, etc. En el medio, digamos, de esos dos eslabones de la cadena está el distribuidor, que es quien recibe la película, a veces terminada, a veces por terminar, se encarga de conseguirle esos espacios de exhibición y de promover su estreno. O sea, lo que hace es tratar como de
generar una estrategia que permita que esa película se encuentre con una audiencia, básicamente. Ujú. ¿Y cuál es la situación del sector en la Argentina? Bueno, a ver, la situación es bastante compleja, venía siéndolo antes de la pandemia, o sea, se profundiza esa crisis durante la pandemia, obviamente, porque tuvimos 12 meses de salas cerradas. La gran tarea del distribuidor es siempre con las salas de cine, si bien hay algunos distribuidores independientes, y la división en todo caso es, vuelvo un poquito a la pregunta anterior que dejé colgada una parte, la gente por ahí sí conoce distribuidores muy grandes como Disney, Warner, Fox, Universal. Bueno, esas son las conocidas como majors, ¿no? Las empresas que están asociadas a un estudio de Hollywood. En nuestro caso son empresas argentinas que son las responsables de trabajar con todo el material de diversidad, llamémoslo así, entre lo cual se encuentra todo el cine argentino, o un 90% de cine nacional, y una gran parte del cine europeo, latinoamericano, digamos, todo aquello que no viene de Hollywood. Dentro de esas empresas hay unas empresas que también se dedican a vender películas a pantallas chicas, pero lo grueso es el estreno en cines, con lo cual este año fue claramente un año muy, muy difícil. Nos encuentra retomando la actividad ahora con la reapertura de los cines, y la esperanza que esos cines perduren en su apertura, con algunas empresas que han decidido cerrar, algunos cines también que han decidido cerrar, y las mismas dificultades con las que nos encontrábamos en febrero o marzo del 2020, que tienen que ver con de qué manera se puede acceder a espacios de visibilidad para nuestros contenidos, que siempre se ven como opacados, a veces de manera más legítima que otra, por el contenido mainstream, llamémoslo así, o más comercial. Esto tanto en las salas de cine como en las pantallas de streaming. Es muy difícil generar visibilidad y por lo tanto la posibilidad de consumo para el cine de diversidad. Ujú. El sector audiovisual se ha ido reconfigurando aceleradamente, ¿no? En los últimos años con la irrupción de las plataformas de streaming que vos mencionabas, y además con la escala, ¿no es cierto? Porque son plataformas de escala global prácticamente, incluso con los nuevos jugadores como pueden ser Netflix o Amazon. ¿Cómo se negocia, digamos, con esas plataformas teniendo en cuenta que los distribuidores son empresas locales, de alcance incluso tal vez subnacional, ¿no? Mm. Sí, bueno, a ver, como mencionaba un poquito la pasada antes, hay como dos figuras que son diferentes, ¿no? Que a veces confluyen y a veces no, que son, por un lado, el distribuidor, que es aquel que se encarga del estreno, llamémoslo así, simplifiquemos, y por el otro, el agente de ventas, que es aquel que representa los derechos de una película o un contenido para, en general, todo el mundo. Hay distribuidores que son a la vez agentes de venta y a veces son figuras separadas. El agente de venta se encarga justamente, habitualmente, de llegar a compradores tales como la plataforma. Digamos, representa a todo el mundo y todos los derechos e intenta en mercados o en encuentros particulares poder venderle los derechos de esa película o de una serie a una plataforma, así como lo intenta hacer con distribuidores locales como nosotros, que trabajan con territorios más pequeños, ya sea Latinoamérica, el Cono Sur o Argentina solamente. A veces, de cualquier manera, que nosotros tratamos de acceder a esos clientes, esos compradores, y cada uno de ellos tiene como un mecanismo diferente, ¿no? En el caso de Netflix se agrega una figura intermediaria nueva, que es el agregador, que es aquel que sale a reunir en nombre de Netflix un montón de contenido y en un solo contrato le incluye un montón de películas diferentes que Netflix por sí mismo les resultaría trabajoso ir a buscar. Estamos hablando sobre todo cuando se trata de contenido independiente y no tanto de material de majors que por ahí corre por otros canales. Y como seguramente habrán hablado en otras conversaciones, hay en cada caso, aparte del modelo de compra, modelos, digamos, de consumo diferentes, la suscripción, la transacción, en fin. Todos estos nuevos modelos, bueno, no tan nuevos, pero que están como divulgándose más, popularizándose mucho más en este último año. Uh-huh. En el caso del cine argentino, existe cine argentino casi, digamos, podríamos decir, en gran medida por el sistema de fomento, ¿no? que es política de Estado en Argentina, afortunadamente, independientemente de los gobiernos y demás. Ahora vivimos tiempos de plataformas, tiempos de pandemias, bueno, enmarcado siempre en la crisis económica argentina, que es casi una situación permanente, digamos. Ahora, ese sistema de fomento se basa en una legislación, en la ley del cine. ¿Es momento de revisar la ley, de agregarle tal vez algún aspecto desde la propuesta de los distribuidores?
Bueno, sí, en general cuando se habla de una modificación de la ley de cine, se habla de una modificación, como decía José, del plan de fomento, la ley de fomento más bien, digamos, o sea, de qué manera se financia la producción de cine en Argentina, la producción de cine argentino. Y entendemos que hay en general una preocupación de cuán grande es esa torta, cómo se la agranda y de qué manera se reparte, en términos no tanto de qué tipo de contenido se hace, sino más bien de a qué tipo de películas se apoya o a qué productores de película, tipo de productores se apoyan. Nosotros de distribución entendemos que sí es un momento donde hay que empezar a conversar, esto lo ha hecho público Puenzo, el presidente del Inca y otros tantos funcionarios, sobre la posibilidad de que las plataformas aporten a ese fondo de fomento, que es algo que hacen las salas y que hacen los videoclubes y que hacen algunas plataformas locales, incluso, o sea, Cinear, una plataforma local, que es del Inca, aporta el 10% de su ingreso al fondo de fomento, así como lo hacen un montón de pantallas o casi todas del país. Hay dificultades particulares para poder incluir en ese aporte a plataformas como Netflix, pero sería razonable que eso suceda. Ahora, más allá de cómo se amplía digamos, el fondeo, cómo se fondea mejor y más al fomento del cine argentino, nosotros creemos desde la distribución que es tiempo de que una política pública audiovisual tenga presente aquel que debería ser su destinatario natural, principal, ¿no? Que es la audiencia, el ciudadano. O sea, entendemos que hay algo en esto que se ha perdido de vista, el cine argentino en particular se ha vuelto no sé, muy despreciativo de la audiencia y el espectador, y se ha concentrado en los últimos 25 años en una ley que por suerte tenemos, pero que no hace más que fomentar la producción. En ese sentido ha sido muy exitoso, estamos produciendo, y cuando digo produciendo me refiero a poner los estrenos por año, pero más de 200 películas por año, de una gran diversidad y en general de una muy buena calidad, pero no hay en esa ley de cine nada que tenga que ver con la audiencia o cómo ese contenido que es muy diverso y de mucha calidad se encuentra con la audiencia nacional, que es aquella que debería ser destinataria natural de todos sus esfuerzos, ¿no? Públicos. Pero bueno, creemos que hay, es momento, si se abre sobre todo pensando en cómo incluimos a las plataformas en ese 10%, repensar de qué manera o qué tipo de cine se hace y cómo se distribuye y cómo se exhibe o cómo se comercializa pensando en la audiencia argentina, ¿no? Cuando uno piensa en la maquinaria global de producción de cine, por lo menos en Occidente, que es Hollywood, y mira su sistema de producción y cómo lo hace, encuentra que una buena parte del presupuesto está invertido en promoción, ¿no? Promoción, instalación de la película. Y cuando mira hacia adentro, en realidad ve que hasta el último peso, y a veces faltando ese último peso, se gasta en la producción. Y cada tanto la propia industria dice, bueno, algo tendríamos que revisar esto, pero no se revisa, digamos, ¿no? ¿Vos coincidís un poco que habría que destinar incluso parte del fomento a la promoción de la película? Sin duda, digo, es parte, está de alguna manera, digamos, no de una manera como muy elocuente, pero está sugerido en la ley de cine, digamos, que el Inca tiene que dedicarse a la promoción también del cine argentino, y por esto se entiende no solamente a promover la producción, sino también a promover sus contenidos. O sea, es una definición, como digo, un poco vaga, pero podría incluirlo si hubiera una voluntad política de que eso fuera así. La promoción del cine argentino está incluida, pero de una manera como medio como nada, lateral en la acción del Inca. O sea, hay fondos o se planea que haya fondos para que las películas que se estrenan tengan visibilidad, publicidad, promoción, dinero para poder ser estrenadas. Existe una regulación, que es la cuota de pantalla, que nunca se ha cumplido bien. En eso también el Inca es responsable, porque digamos, es el principal árbitro y policía para que eso pueda cumplirse y nunca se ha cumplido. Pero también, digamos, siendo un poquito más atrás o al origen de las cosas, el Fondo de Fomento destina una parte, no solamente, digamos, a que la película tenga recursos para ser estrenada o ser vista, sino también a que desde los orígenes la distribución o la mirada de audiencia sea parte de todo el proceso productivo. O sea, hoy vemos que en las escuelas de cine se enseña mucho cómo hacer una película, pero nada a qué hacer con esa película una vez que está hecha. Entonces, es como una invitación a la frustración de generaciones y generaciones de realizadores que saben hacer cine, pero no saben qué hacer con la película, digamos. Y estamos hablando de una película y no de un poema, lo cual, digo, el destino de audiencia de esa producción claramente está implícito en la tarea, pero no se enseña. Entonces, eso no está en los comités del Inca, no hay nadie que sepa
de distribución, exhibición o públicos. Entonces, es como una cadena que se va retroalimentando siempre hacia producir una película, terminar de producirla y volver a poner plata para hacer una nueva película, y en el medio no hay nada. Sin dudas, debería haberlo. La verdad que no es muy costoso. Estamos hablando de un instituto de cine que tiene un fondo muy importante por año y que puede destinarle, digo, un 3% o un 5% a la promoción de películas, tanto nacional como internacional, que también es una cuenta pendiente, digamos, que el Inca o el Estado, en todo caso, tiene, o el cine argentino tiene consigo mismo, es ser más visible y más comercializado a nivel internacional. Con lo cual digo, lo que falta de fondo es que toda la actividad realmente se interese y que haya mucha vocación política para que esto suceda, si no, va a ser el cine dándole de comer al cine de manera permanente, y en el medio los que pierden, sobre todo, digo, más a los distribuidores y exhibidores, obviamente, es el público. Ya para ir cerrando, Manuel, estuvimos muchos meses en el mundo, no solamente en Argentina, sin poder ir a las salas. ¿Cómo crees que va a configurarse la exhibición cuando volvamos algún día, ojalá pronto, a la normalidad o a la nueva normalidad, lo que sea? Bueno, a ver, son todas hipótesis, ¿no? O sea, nosotros volvimos a la actividad primero de una manera muy, muy tímida, con algunas provincias que habilitaron la actividad de la exhibición. Luego Córdoba de una manera como más contundente, hace un par de meses, casi 3 meses. Hace solamente un par de semanas el AMBA, ¿no? Como exhibición. La verdad es que los resultados son auspiciosos comparado con otras regiones del mundo. La reapertura en Argentina está muy bien. Digo, los números que se están haciendo son alrededor del 20 o 25% de lo que se hacía prepandemia, lo cual es un número muy alentador. Y también, de alguna manera, nos hace pensar esos augurios del segundo trimestre del año pasado, donde el cine se moría y todo el mundo iba a ver solamente. Digo, hay como una gran vocación, una necesidad, un deseo de la audiencia, de experiencia colectiva del cine. Con lo cual entendemos que se va digamos, a recuperar, por lo menos en parte, mientras el negocio se está, de alguna manera, también transformando. Pero bueno, a lo que apostamos es que la situación sanitaria nos permita seguir funcionando, y que lo que hoy es un aforo del 30%, otra vez estamos hablando del 25% de asistencia con aforos del 30% y la mitad de las salas cerradas. Con lo cual, digamos, pinta bien, pero digamos, la idea es que las salas sigan abiertas, que el aforo continúe creciendo, que la gente pierda el temor y recupere confianza en la experiencia de cine, que yo he ido al cine hace 10 días con mis hijas y la verdad que es una experiencia súper segura. Uno se usa con muy poca gente, todo es electrónico, el trabajo de higienización en las salas es impecable, el aforo está muy bien, uno tiene distancia con todo el mundo, la gente cumple con eso. Con lo cual esperemos que eso se recupere. Si es así, entiendo que la actividad, digamos, de acá a mediados de año, tercer trimestre, debería estar lo suficientemente sana o robusta como para hacer algo parecido a lo que era prepandemia, ¿no? En el medio, como decíamos, de estos codazos que se están dando con las OTT, las pantallas de streaming, bueno, recuperarse bastante. Todo, obviamente, en la medida en que las variables sanitarias lo permitan. Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos con Manuel García, presidente de la Cámara de Distribuidores Independientes de Cine, Cadicine. Hasta la próxima.